remota. Y al final va a haber un espacio de media hora para que podamos reaccionar o hacer preguntas o dialogar con los 4 expositores, eligiendo naturalmente, ¿no? Vamos a comenzar con el doctor Alan Coivarrubias Martiñón. Él nos va a hablar sobre horizonte y significación como condicionantes de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. Alan es doctor y magíster en filosofía por la Ibero de México, licenciado en filosofía, también por la Universidad Pontificia de México, académico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac de México, y se ha especializado en temas de hermenéutica, antropología y filosofía del conocimiento, en autores como Lonergan, Kierkegaard, Newman y algunos otros pensadores católicos, publicando diversos textos respectivos. Así que, Alan, a usted la palabra. Una de las preguntas que surgen en los contextos del desarrollo de la inteligencia artificial es saber qué es lo propiamente humano y qué es lo propiamente técnico. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de explorar algunos conceptos de Bernard Lonergan. Claro, él está en un contexto totalmente distinto al nuestro. Sin embargo, sus nociones de inteligencia nos pueden ayudar un poco quizá para hacer una valoración crítica. Entonces, creo que es con este, ahí está. Ok, bueno, empezamos diciendo que quizá la inteligencia artificial está resucitando el ideal moderno. ¿Cuál? El de aspirar a la síntesis de conocimientos para lograr una certeza que se presume trascendental. Y digo se presume porque hay que evaluar cuáles son los alcances a nivel de conciencia colectiva de acuerdo a los resultados que surgen del desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos también otra vez la apuesta de enraizar la inteligencia en la subjetividad. Se oye un poco extraño esto, pero lo voy a explicar ampliamente. Por otro lado está la globalización de las comunicaciones que ha dado espacio poderoso a la necesidad humana fundamental de socializarse. Así, pues, de alguna manera lo que en la posmodernidad se señalaba como individualismo, en la época de la inteligencia artificial, más bien parece que ese individualismo está suscitando nuevas formas de agrupación. También ahorita lo voy a explicar. Bueno, en términos de comunicación, la inteligencia artificial ha suscitado agrupaciones de sentido y de significado a través de redes sociales, como bien lo sabemos. Han evolucionado en sus objetivos. En las redes sociales, por ejemplo, ya no se trata solamente de echar un vistazo a los perfiles seguidos para enterarse de las vidas de quienes tenemos como amigos. Ahora, las redes sociales, el mismo Mark Zuckerberg hace poco lo dijo, tratan de crear contenido o de manifestar contenido abocado a los intereses del espectador. Los reels, los memes y todas las formas de imágenes y videos se despliegan en pantallas a partir de comandos algorítmicos que parten de intereses personales. De alguna manera, la inteligencia artificial está, la palabra intuir no es aplicable, pero está recabando la información de nuestros intereses de acuerdo a lo que nosotros buscamos, de acuerdo incluso a las conversaciones que tenemos, y va generando un perfil, una métrica nueva que va dilucidando los contenidos que se nos van a presentar para que nosotros profundicemos en ellos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a gente que tiene alguna ideología política, quizá en una charla de café menciona su intención de filiación política o de otro rubro, y al rato ya la IA en Reels o en TikTok le presenta ese tema que había platicado en la sobremesa, ampliando incluso el espectro de aquello que manifestaba interés, inicialmente como interés, ¿no?
En términos de motores de búsqueda, hay una evolución continua a pasos agigantados en los que la inteligencia artificial precisa su búsqueda mientras pretende alcanzar varios elementos del ideal moderno. Por un lado, el de la enciclopedia, que perseguía la realización de un compendio universal del conocimiento. Por otro lado, el de la proyección trascendental de la subjetividad, que indaga desde los márgenes de su propio horizonte. Aquí me quiero detener. Cuando alguien en el motor de búsqueda da un prompt para conseguir cierto tipo de información, está ya expresando lo que su subjetividad quiere alcanzar. El horizonte propio se va a proyectar en esa búsqueda y la inteligencia artificial va a dar justamente los elementos que se requieren. Poco a poco el sujeto va indagando más, va profundizando en los márgenes de su propio horizonte. Es una crítica que también por ahí hace Byung-Chul Han al respecto, ¿no? Pareciera que estamos adquiriendo un conocimiento realmente universal, pero en el fondo es una proyección egoica que se abastece de datos o del Big Data, como se ha dicho en muchas ocasiones. En este contexto se da una convergencia por la que generalmente se obtienen resoluciones inequívocas. Esto también conviene con lo que el ideal moderno pretendía, que alcanzar una conciencia racional que sintetizara la comprensión histórica en formulaciones con carácter pretendidamente universal. Y es que la inteligencia artificial se ha encargado de transmitir eficazmente un conocimiento producido algorítmicamente, permitiendo una selectividad de aquellos datos, formulaciones o imágenes que causan un impacto mediático general y que son aceptados de manera acrítica y sin lo que llamamos la confrontación o el concierto de voces distintas. El sujeto en la era de la inteligencia artificial ha desarrollado entonces su instinto de asociación. También tenemos que en redes sociales, ¿quiénes se van a agrupar? Aquellos que tienen algún tipo de tendencia ideológica o política. De tal manera que se van creando pues, nuevos grupúsculos sociales que están alineados a cierto tipo de tendencia que de alguna manera les da un sentido de identidad. El sentido de identidad aquí también juega un papel muy importante. Pero ¿qué pasa? Que hay otro grupúsculo también de sujetos que colectivamente defienden ciertas tendencias ideológicas que son opuestas a lo que otro grupo ideológico tiene, suscitando una fragmentación social, vamos a decirlo así, grupuscular. Entonces nos encontramos con que el respaldo de la inteligencia artificial que ha aumentado por medio de la provisión de datos aquello que las ideologías grupusculares han detentado en su interior. Esto está demostrado. Actualmente se sabe que pues, los ingenieros pues, más que están en la punta tratan de corregir esto, pero indudablemente ahorita se tiene una crisis en el sentido de que no hay alteridad, hay pues un eco de la propia voz que busca y que satisface por medio de los datos aquello que busca sin que haya un horizonte crítico. ¿Qué es un horizonte crítico? Aquel en donde hay otras perspectivas, hay otros horizontes, hay otras tendencias que no son conocidas y que son casi siempre automáticamente rechazadas. Y bueno, yo me quiero abocar en el lenguaje, perdón, no sé cuánto tiempo tengo. 15 minutos, quedan 5. 5, voy a apurarme porque si no, no llego al Lonergan. Ok, bueno, hablando del lenguaje, voy a saltarme un poquito. ¿Qué pasa con el lenguaje en redes sociales?
en lo que la inteligencia artificial logra agrupar algorítmicamente. Para ver qué es lo que pasa, me permitiré ilustrar algunos aspectos desde Humboldt. Para él el lenguaje es un órgano articulado y constitutivo de pensamientos. Esta noción advierte que la comprensión del mundo es espontánea y funge como estructura de forma de vida de la comunidad lingüística. Propone una visión holística que acuña el sentido de las oraciones complejas a partir de una percepción inmediata del mundo. Es decir, el lenguaje, también siguiendo un poco la línea de Heidegger, constituye el mundo de la comprensión. Sin embargo, ¿qué pasa aquí con la concepción de Habermas? Que hay un lenguaje, hay códigos en los cuales nosotros generamos una comprensión que viene posterior. Y lo cierto es que en la inteligencia artificial se da el hecho bueno, eso ya lo dije, ok. El lenguaje constituye el pensamiento, no representa hechos sino el espíritu de una comunidad. En este sentido, lo que la inteligencia artificial logra articular cuando uno le pide o le instruye algún tipo de comando, viene ya agrupado de acuerdo a la intención del que le pide estos datos, y lamentablemente el sesgo que podemos ver aquí es que no hay un abastecimiento desde el espíritu de otra comunidad lingüística que tiene quizá otro orden ideológico. En este sentido, repito, las colectividades solamente encuentran sentido en aquello que el horizonte del lenguaje que propone la inteligencia artificial abastece de acuerdo a lo que han solicitado en el prompt, por así decirlo. Sigo. La crítica de Habermas. El lenguaje necesita validación intersubjetiva. Hace rato también Paco lo decía en su exposición hablando de Habermas. El lenguaje pareciera que es lo que le da validación. Él también va a apostar por un criterio de orden trascendental, pero no logra de alguna manera solucionar el problema del referente en el lenguaje. Él va a partir de la comprensión del mundo desde la intersubjetividad. En la intersubjetividad ya está todo dicho de alguna manera. Solamente se nutre del horizonte que generó pues esa misma subjetividad, intersubjetividad a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel político quizá, incluso económico. Y bueno, estoy yéndome un poco más rápido, si no lo acabo. El horizonte, pasamos a Lonergan, se entiende como un campo de visión o el alcance de la perspectiva que está determinado por el punto de vista del observador. Sin embargo, dice Lonergan, este se expande a medida que uno se aleja de puntos de vista limitados y entra en una comprensión más plena de la realidad. Mi punto de vista obviamente pertenece a un esquema cultural, histórico, ideológico, político, religioso, pero no es el único, como bien se sabe. Este punto de vista tiene que ser capaz de, ya sabemos que Gadamer habla de la fusión de horizontes, aunque aquí no lo quiero plantear desde Gadamer. Este horizonte debe ser capaz de complementarse con otros horizontes. Lonergan va incluso a afirmar la necesidad de un punto de vista universal, que él va a entender como la suma de los puntos de vista, ¿sí? Pero no solamente en cuanto que son una suma de todos ellos, sino que están enraizados en un esquema trascendental que tiene que ver con el método trascendental, ¿no? Entonces, primero, reconocer que no tengo el punto de vista definitivo, que necesito complementarlo con otros, como un poliedro, ¿no? En un poliedro nosotros vemos distintas caras, ninguna de ellas está reflejando
lo mismo de la realidad. Cada cara representa distintos enfoques que sin embargo son complementarios. Cada cara del poliedro tiene distintas formas geométricas, por así decirlo, sin embargo son complementarias con otras. La idea es expandir, encontrarnos con otras culturas, con otros horizontes, para que podamos entrar en esta labor de diálogo. En el diálogo yo soy capaz de encontrarme con una subjetividad que tiene una percepción distinta, que tiene experiencias históricas distintas, pero que indudablemente tienen algo que ver con lo que yo experimento, con lo que yo pienso, con lo que yo juzgo. Bueno, ahí me comió la letra. La significación como configuración. Ahí quise decir yo que la significación va a configurar la inteligencia. Bueno, Lonergan también habla de la significación, que tiene muchos elementos. La intersubjetividad, la noción del bien, el símbolo, pero bueno, ahorita no nos vamos a detener en eso, ya voy a acabar, muy bien. La significación es el objetivo de las operaciones de experimentar, entender, juzgar y decidir. Reside en el sujeto, pero se comunica mediante símbolos, especialmente por medio del lenguaje, y así se convierte en base de la comunidad. Explica la diferencia entre ruido y una palabra, entre un movimiento y un gesto, entre el grito de un animal y el habla humana. Bueno, aquí tendríamos que abocarnos a todos los elementos de la significación de Lonergan, que repito son muchísimos, pero basta decir aquí que dentro de un horizonte uno significa de acuerdo a sus vivencias, que son perfectamente válidas. Y aunque las experiencias pueden ser disímiles con otras culturas, con otras perspectivas, Lonergan va a acudir a la noción de símbolo, en donde incluso conceptos que podrían parecer opuestos pueden llegar a una cierta unidad de síntesis. Yo aquí quiero resaltar que finalmente la inteligencia artificial es un arma valiosísima que eventualmente necesita el soporte de un diálogo más amplio, de una aceptación de otros horizontes. ¿Por qué no decirle al prompt, oye, dime esto que te voy a pedir desde este punto de vista, que quizá no es mi punto de vista? ¿Cuál es la lógica de este argumento que tal vez yo en el fondo no apoyo, pero que tiene su propia lógica, tiene su propio Big Data, que eventualmente puede nutrir más la función crítica? Entonces, la inteligencia artificial necesita de la función crítica que conviene justamente en la ampliación y en la fusión de horizontes. Ya acabé. Muchas gracias, doctora. Pasamos inmediatamente entonces a la segunda ponencia, inteligencia artificial, una nueva torre de Babel. Una pregunta que lo va a realizar el profesor Luis Galeazzi. Presentamos entonces al profesor Luis Galeazzi, que es contador público y director ejecutivo institucional de Argencom. Él me dijo que no lo presente extensamente, así que solo voy a decir que participa en el desarrollo del Plan Nacional de Inteligencia Artificial como representante del sector privado ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Argentina, y además es un optimista, marcado optimista, ¿no?, de estas cosas. Así que, exacto, autopercibido optimista, excelente. Adelante. Bueno, ¿por qué la inteligencia artificial una nueva torre de Babel? Bueno, recordemos la torre de Babel, la escena de la torre de Babel. La Biblia dice, el pueblo se reúne y dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos. Y eso Dios lo percibe como un gesto de soberbia y disuelve al pueblo reunido confundiendo las lenguas. Es decir, hay un gesto donde el conocimiento se percibe
como no un factor positivo, bueno a los ojos de Dios, sino como un factor de vanidad. Tanto es así que San Pablo en Corintios dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, San Pablo toma esta idea de que, ojo con el conocimiento. Yo creo que nosotros que somos todos o intelectuales o científicos o gente que vivimos produciendo o trabajando con el conocimiento, esto es una cosa que nos tiene que interpelar, ¿no? El conocimiento tiene dos caras. Esa cara positiva, esa cara científica, esa cara del progreso, pero también tiene la cara de decir, bueno, si yo me creo que con mi conocimiento resuelvo todo, niego la trascendencia, niego otra dimensión de la vida que es esencial para la realización del hombre. Y esa competencia entre el conocimiento bien usado y el conocimiento como soberbia está permanente en la historia, transcurre en la historia. Hay un párrafo de Lonergan que dice, el mismo avance del conocimiento trae un poder sobre la naturaleza y sobre los hombres demasiado vasto y terrible para confiarse a las buenas intenciones de mente inconscientemente sesgadas. Es decir, ojo con el conocimiento que nos puede llevar a lugares muy peligrosos. Y eso es un tema que justamente yo creo que con el tema de la inteligencia artificial se renueva. Nosotros podemos ver que la inteligencia artificial es como la última novedad del conocimiento humano, de la escala más alta del conocimiento humano. Y justamente al ser tanto más poderosa, tanto más válida es la pregunta. Si cómo la inteligencia artificial nos está llevando a la realización plena del hombre en su fase material, etcétera, o nos está llevando a un camino que está muy bien dibujado en la novela El Señor del Mundo, no sé si leyeron, de Robert Benson, que es una especie de conformismo tecnológico, un humanismo tecnológico sin trascendencia. El Papa Francisco recomienda esta novela, realmente es muy linda de leer, cómo hay una especie de gran hermano que provee de felicidad a toda la comunidad, pero sin trascendencia, ¿no? Nos conformamos con una vida en el confort, digamos así. Una vida, desde perspectiva cristiana, inacabada, imperfecta. Pero claro, el conocimiento tiene la otra cara. Y doy algún dato como para... En el año 1800, la esperanza de vida de la humanidad era de 35 años. Hoy supera los 75 años en algunas sociedades los 80. Es decir, el uso del conocimiento y las dos hijas predilectas del conocimiento, que son la ciencia y la tecnología, duplicaron la vida del hombre. En el año 1800 había menos de 1.000 millones de habitantes, ahora hay casi 8.000. Es decir, la Tierra alberga 8 veces más aquella cantidad, la alberga que mejores condiciones de vida. Yo quiero tener la vida que tengo hoy, no la vida que tuvo mi abuelo inmigrante italiano a comienzos del siglo pasado, que tenía todos los problemas existenciales que tengo yo, pero además tenía que vivir la vida de un obrero industrial, ¿no? Recuerden la película de Carlitos Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, esa vida automatizada del obrero industrial. Es decir, no era una persona que tenía resuelta su vida en lo esencial, en lo existencial, y tenía una mucho peor calidad de vida, además de 8 hijos, y mi abuela, que había que aguantar a mi abuela. Así que, pero quiero decir, la vida, cuando uno mira el pasado y lo mira con un romanticismo, si se quiere, un romanticismo nostálgico, nosotros perdemos la noción de todo lo que hemos logrado con el progreso científico-tecnológico. Cuánta mejor vida tenemos y cuánta más vida hay con el progreso científico-tecnológico. Y esa es la cara positiva del conocimiento. El problema está en lo otro, es decir, esta inteligencia artificial nos va a llevar de nuevo a la Torre de Babel, nos va a poner en la situación de la Torre de Babel. Y esta es la preocupación básica que hoy nos planteamos y nos preguntamos todos. ¿Cómo reaccionamos ante esta evidencia? Y además creo que hoy se planteaba en la charla de esta mañana, esto es inevitable, porque son tantos los beneficios que produce la inteligencia artificial en términos prácticos, económicos, operativos, etcétera, que es indetenible su progreso, es indetenible.
Y adicionalmente es muy positivo. Si uno mira todo lo bueno que se hace con la inteligencia artificial, en el campo científico, en la medicina, en la salud, uno dice, pero no puedo negar ese progreso. Sería absurdo que teniendo esa posibilidad la neguemos por el temor a mal usarla, ¿sí? Entonces vivimos esa paradoja, ese dilema de que estamos jugando con una herramienta que es un progreso objetivo, evidente. Y ahora voy a dar algún ejemplo para que discutamos los últimos minutos. Me gustaría no seguir hablando, sino conversando con ustedes, de cómo tenemos que reaccionar frente a eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como cristianos al respecto de esta posibilidad y amenaza que enfrentamos? Y voy al caso, para no seguir hablando. Una de las empresas que trabaja ahí en nuestra asociación, le preguntaba el otro día, bueno, ¿qué están haciendo ustedes con inteligencia artificial? Y me cuentan este caso. Desarrollan un proyecto para una compañía peruana de pesca. ¿Cuál es el proyecto? Con drones viajan por el mar, por un sistema de sonares identifican el lugar de los cardúmenes, por georreferenciación lo identifican, por internet lo comunican a la base, entonces la base, cuando manda el barco a pescar, lo manda a un lugar determinado. En la industria de la pesca, el costo de la captura es el más costoso de todo el proceso, con lo cual con esto mejoran sensiblemente el costo de la captura. Es decir, el barco no busca por el mar a ver si encuentra el cardumen, sino va específicamente a donde está el cardumen y lo captura. Un progreso fantástico. ¿Qué consecuencias tiene este progreso? Imaginemos. Bueno, se necesitaría un tercio menos de viajes, un tercio menos de pescadores, uno diría, ¿no? Evidentemente hay un efecto en lo laboral, ¿no? Se podría pescar 3 veces más, se puede depredar el mar. Es decir, es un juego de dos caras permanentemente, un progreso enorme, significativo, que puede ser bien manejado, fantástico, porque los trabajadores podrían trabajar mucho menos produciendo más y tener mucho más beneficio y vivir mucho más tiempo con su familia. Y si se regulara bien el sistema de pesca, podría no depredarse y solamente... Es decir, pero hay un juego permanente y yo creo que cada aplicación de inteligencia artificial nos presenta esto. Nos presenta la doble cara de lo que se puede y el riesgo de lo que podría ser mal usado de todo esto. Y esto nos devuelve la pregunta, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que ir para adelante? Yo diría, pregunta casi inútil, porque para adelante tenemos que ir necesariamente, no podemos evitarlo, tenemos que ir. ¿Con qué ánimo ir para adelante? Y ahí digo, bueno, yo soy de los optimistas, yo digo, me parece que si sabemos, si podemos, si discernimos, si trabajamos socialmente esto, si nos comunicamos, como estamos comunicándonos ahora, si hablamos de esto, si lo ponemos en claro, vamos a poder transitar mucho mejor las amenazas que son ciertas que tenemos. Pero también son inevitables, porque de esto no se vuelve. Esa compañía pesquera no va a volver a pescar como antes. El campo argentino, ¿no? Hoy hablábamos de que tiene cosechadoras automáticas que trabajan con... No va a volver a trabajar con tractores o con arados tirados con bueyes. Es decir, el progreso nos lleva hacia adelante. La clave acá es cómo reaccionamos nosotros ante ese progreso y cómo socialmente nos, digamos, discernimos, debatimos, ponemos en blanco y negro los efectos positivos y negativos que se dan conjuntamente con la experiencia de la inteligencia artificial. Esto es lo que tenía para contarles y lo lindo de todo esto, y por eso lo felicito y me encantó, Verónica, que organicen esto, es la posibilidad de hablarlo, ¿no? Y les cuento algo, y acá los acuso, les saco el dedo y los acuso. Traigan a los empresarios. En estas reuniones tiene que haber empresarios, tienen que haber la gente que está haciendo inteligencia artificial, porque ellos también viven estos conflictos. No crean que ellos son Elon Musk. No, hay mucha gente de muy buena calidad humana que se está preguntando
estas preguntas en el mismo momento que la está produciendo la inteligencia artificial. Hay comisiones de ética dentro de las empresas. Es decir, la empresa no es un ente odioso, es un ente de la realidad. Cuanto más se integre la empresa, el técnico, el ingeniero en estas discusiones, yo creo que más positiva va a ser la discusión. Muy bien, muchas gracias, Luis. Vamos a seguir entonces con la tercera ponencia, que es virtualmente de James Duffy, si está ahí presente. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Eco, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo voy a presentar. Él nos va a dar una ponencia sobre la inteligencia artificial generativa y la ambivalencia de la técnica. Y James es PhD en filosofía por Fordham University, máster en filosofía por Boston College. Fue director de la carrera de Humanidades y Ciencias Sociales del ITENS, del Campus Morelia en México. Fue profesor de investigador de la Universidad Nueva España en México y profesor de filosofía e inglés en ITENS, Campus Morelia, México. Así que, doctor, a usted la palabra. Muchas gracias y muy buenos días, saludos de Morelia, Michoacán. Todavía no hemos comido porque apenas son las 2:30, entonces voy con poco de prisa, no mucho. Me gustaría agradecer al comité por la invitación y también reconocer el trabajo de Verónica, que estaba atento de todos los detalles y enviando todos los correos y toda la parte de organización. Le agradezco, Verónica. Muy bien, voy a tocar 5 temas. Los primeros 2 rápidamente, y el del sentido común y la de ambivalencia de la técnica con más calma, y al final quiero hacer unos comentarios con respecto al child out education. Mi preocupación por el tema de la inteligencia artificial surgió de mi experiencia como maestro de inglés. Y yo, llegando a México hace 24 años, estudié en Guadalajara y llevaba 23 años enseñando inglés antes de jubilarme al finales del año pasado. Ahí en Guadalajara yo conseguí se llama CTEFL, es un certificado para dar clases de inglés como segundo idioma o lengua en México, y de Guadalajara me trasladé a Morelia. Al principio mi formación fue en lo que se llama enfoque comunicativo en el Centro Cultural de Lenguas, que está a 3 cuadras de Las Tarascas, para los que conocen a Morelia. Es un instituto de idiomas. El enfoque comunicativo, las características principales son la integración de 4 habilidades, ejercicios frecuentes en grupos, en parejas, y la producción, es decir, la comunicación a través de diálogos, de roleplays, de actuación y cosas de esta manera. Y estuve ahí en el Centro Cultural de Lenguas de 2001 a 2004 y luego regresé por un año en 2008 a 2009. Yo en 2004 comencé a dar clases de inglés en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia. Es una imagen del campus. Hace 2 años, en octubre de 2023, participé en una mesa redonda sobre la inteligencia artificial. Era una plática para profesores de inglés como segundo idioma.
Y en mi intervención yo compartí algunas reflexiones sobre estas preguntas. ¿Están los alumnos aprovechando, entre comillas, las herramientas tecnológicas en cursos FIT? FIT es flexible e interactivo con tecnología. Es decir, mis alumnos estaban en todos lados de la República, en Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Saltillo, en todos, el TEC de Monterrey tiene 25, 26 campus. Número 2, ¿cómo se sabe? Número 4, ¿cuáles plataformas y sitios? ¿Por qué están aprovechando de las nuevas herramientas y qué haremos? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es sí, sin duda. Mis alumnos utilizaban ChatGPT. Tengo un montón de evidencias. Este es un documento compartido con un alumno. Me tocó levantar que se llama ETHOS. ETHOS es un reporte de falta de integridad académica. Entonces, este tipo después de 1 o 2 avisos, los alumnos seguían aprovechando de las tecnologías, de las herramientas sin permiso y sin reconocer lo que estaban haciendo. Este fue el protocolo. Entonces, este es un shared document, Google Document. La pauta o la indicación era escribir ¿cómo sería la vida sin el Internet? ¿Sería una buena cosa, un desastre o algo como en el medio? Haz una lista de los positivas y negativas y el texto aquí es copiado de una plataforma. Muchos alumnos me decían, no, es que tengo un amigo, este alumno dice que mi mamá me ayudó. Yo he escuchado todo tipo de historia. Para evitar la honestidad. Es muy complicado para los alumnos ser 100% honestos con respecto a aprovechar del ChatGPT. ¿Cómo se sabe? La extensión del trabajo está fuera del tema, el vocabulario es muy avanzado o suena raro para mí. La estructura, hay párrafos, frases prefabricados, entonces no era difícil para mí detectar que, mire, esta no es la voz, el lenguaje, el vocabulario, estructura de un alumno mío que lleva nivel B1 o B2. La respuesta a por qué, yo pregunté a un alumno en confianza, oye, ¿por qué están aprovechando tanto? Y él me dijo, pues es muy rápido, James, es muy eficaz. Muchos alumnos piensan que no les importa a los maestros, las maestras. Algunos piensan que no tienen nivel, entonces pueden ayudar. La tecnología les ayuda a compensar la falta de habilidades. Y por otra razón es, a algunos no les gusta aprender inglés. También es válido. Esta es una imagen de los riesgos. Viene de plataformas de la institución de TEC de Monterrey. De 1 a 5, 5 lo más grave. El sesgo, número 3, el plagio, es el número 4 en la escala de los riesgos. Bueno, voy rápido porque Paco y 2 de los expositores, los 2 Francisco tocaron el tema de Turing, entonces voy a brincar. Nada más quiero comentar hasta la fecha todavía se discute mucho la prueba de Turing. Esta es una ponencia, la ciencia en el mundo de la inteligencia artificial. Fue el año pasado, en febrero del 2024. En mi ponencia hay una liga al video. Me tocó la plática del doctor Luis Alberto Pineda, que es miembro del Instituto de Investigación de Matemáticas en la UNAM. Me tocó ¿cómo se dice? La fiebre, su práctica. Porque él contestó el aprendizaje, y va relacionado con comentarios de Christian, aprendizaje a posteriori del lenguaje.
del niño o de la niña, que es muy de trial and error. Él contrastó este aprendizaje con lo que él llamó el lenguaje a priori flotante de los grandes módulos de lenguaje. Y al final de su charla, Pineda Cortés, él señaló que el estudio de la conciencia humana es una de las cuestiones principales de nuestro tiempo. Bueno, el sentido común, pues, está en todos lados, omnipresente. Cada familia, cada club, cada grupo, cada institución, cada académico en el TEC. Yo decía, yo no soy chico TEC, es decir, ya mi formación es de jesuitas, ¿sí? En los Estados Unidos. Entonces yo siempre me sentí un poco fuera de la onda por el ethos. Pero en fin, viene de muchos factores. Yo como extranjero viviendo en México, pues ya el sentido de común de allá no es lo mismo. Y es muy interesante porque ahí entra, bueno, esta es una cita de Insight, de Lonergan, que el sentido común de los alemanes no es de los franceses, de los católicos romanos, no es de los protestantes ni de los agnósticos, ¿ok? Y también este fue uno de los comentarios de Christian, el respetar perspectivas y puntos de vista bien diferentes y entrar en diálogo. La parte divertida para mí, interesante, tanto como profesor de idiomas como de humanista y filósofo, es cuestión de traducir, ¿sí? Por ejemplo, el sentido común, nosotros nos comunicamos con dichos, expresiones, con metáforas, con proverbios. No hay que buscarle ruido al chicharrón. En inglés sería algo, don't poke the bear, pero ¿cómo traducir? Pues ni modo. Bueno, ¿cómo traducir? Pues, pues ni modo, whatever, that's life, shit happens, no capta el significado, no capta bien el sentido del ni modo. Yo me acuerdo de un día en la sala de fotocopias, yo pregunté a un colega, ya está en Querétaro, oye, ¿cómo estás? Y él me contestó en inglés, I'm up to the highest mother. Esta expresión no tiene sentido en inglés, ¿sí? Ya está leyendo a Jesús, entre otros, ¿ya? I'm up to the highest mother. ¿Qué es eso? Bueno, seguimos. Cambiar sentido común no es fácil. Se nota, por ejemplo, cuando se cambia de geografía, ocupación, institución educativa, estado civil. Estos cambios, entre otros, requieren un desarrollo en mi sentido común. Y durante el proceso de aprendizaje, suele sentirse incómodo, decimos, fuera de la onda. Puedo estresarme mal, meter la pata, equivocarme. Y esta es otra cita, el fake it until you make it viene de la ética de Aristóteles, ¿ya? Fingir hasta lo que sigue, es decir, los hábitos, no es fácil cambiar los hábitos porque son, en términos de Lonergan, son schemes of recurrence, esquemas de recurrencia con una base orgánico y no es fácil. Bueno, la vida cotidiana no es un drama ordinario, no consiste en aprender un papel y cultivar en nosotros los sentimientos convenientes para ejecutarlo. Al contrario, las materiales en la vida cotidiana surgen de la conciencia, vienen ya modelados desde niños, desde pequeñas, y la modelación posee una intensidad emotiva e impulsiva. Esta es la segunda parte de la cita que no está allá. Bueno, ¿qué es la inteligencia generativa? Aquí voy a
tocar dos posturas bastante distintas, bastante distintas. Esta es la postura de Mohammed o Mo Gadet, que dice que por fin vislumbramos una inteligencia que en realidad no es la nuestra. Dice que es increíblemente listo. Esta es una cita de su bestseller, Scary Smart. ¿Ya? En los últimos 70 años, nuestras máquinas han aprendido a jugar, ver, hablar, conducir, razonar, etc. Él se atrevió en una entrevista a afirmar que la inteligencia artificial sentirá más emociones que nosotros. La postura de Mo, ¿ok? No voy a decir mucho sobre esto porque Francisco Tamarit, él tocó algunos de estos temas de la voz. ¿Por qué está increíblemente listo, entre comillas? Pues la velocidad, la generalidad, es capaz de superar y autosuperar, etcétera, etcétera. Por otro lado, este es otro punto de vista. Algunos dicen que la inteligencia artificial es como un loro estocástico, ¿ok? Algunos autores utilizan la metáfora del loro estocástico para describir la inteligencia artificial generativa, porque creen que son máquinas estadísticas que pueden predecir la siguiente palabra, como spell check o autofill en Google. Ya hay veces que no es la palabra que quiero, pero ya está la palabra o 2, 3 palabras, ¿ok? Basándose en patrones en los datos de entrenamiento. En junio de 2024, el Papa Francisco, él se dirigió a los líderes del foro en el G7 sobre la inteligencia artificial. Él no utilizó la metáfora de un loro estocástico, pero él reconoció la relevancia de inferencias estadísticas. Y para el Papa Francisco, riesgo al que nos enfrentamos es que el entusiasmo por el poder de la inteligencia artificial dar paso a lo que él había identificado con el nombre paradigma tecnocrático en su encíclico Laudato Si. Este es un artículo de El País escrito por Jaime Rubio, es del año pasado, y en este artículo el autor Jaime Rubio cita este es un Twitter de la escritora Joanna Maciejewska, y ella define lo que está pasando en unas palabras, y creo que este tweet capta el sentimiento de muchas personas. I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so I can do my laundry and dishes. Quiero que la inteligencia artificial haga la colada y lave los platos para que yo pueda dedicarme al arte y escribir. No que la inteligencia artificial escriba y dibujo por mí para que yo pueda hacer la colada y lavar los platos. Verónica o Mateo, ¿me puede decir cuando quede un minuto, por favor? Porque Queda un minuto. ¿Un minuto? Sí, please. ¿En serio? Sí, han pasado unos 20. Perdón. Bueno, rápidamente, en esta parte les voy a compartir la ponencia y las diapositivas. Comparta algunos diagramas de fenomenología y lógica y también de Lonergan de trabajo en la economía. Y son diagramas extraordinarios, no del sentido común. Entonces, sí hay entre la dialéctica, por decir, entre el sentido común, que no realmente es capaz de pensar a este nivel. Esta es la postura de los autores de Princeton de este libro, que van por la parte más pragmática
órale, funciona, qué maravilloso, qué bonito. Um, y a partir de ahí surge el sesgo general o la aberración general del sentido común y el soberbia, ¿verdad? De omnicompetencia, porque no conocer mejor. Entonces ahí está. Bueno, al final, pues ya tengo algunos comentarios sobre el Torre de Babel en Lonergan, en el capítulo 7, y podemos hablar un poquito más tarde del Child Out, la educación del Child Out y de Helen Keller. Perdón por pasar el tiempo. Gracias. Ya, de mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Seguimos adelante entonces con la última ponencia de este diálogo, la número 4, que la hace el doctor Jesús Eduardo Vázquez Arriola, está ahí presente, con un tema que es la huida del comprender en los tiempos de la inteligencia artificial generativa, o sobre cómo esta tecnología puede potenciar la escotosis en el aula de clase y en la vida ordinaria. Una lectura de Ornegarnia. El doctor Jesús Vázquez es licenciado en Filosofía en la Universidad Católica Lumen Gentium, magíster y doctorando en Filosofía por Ibero. Se ha especializado principalmente en antropología filosófica desde el horizonte. Nos perdimos. Sí, ¿qué pasó? Jesús, ¿me escuchas? Sí, te escucho, James. Pero, A ellos los veo moverse, pero no los escucho. pero a los demás no, ¿verdad? Sí. Tú y yo podemos tener Muy un... bien. Jesús, ¿nos Ya, escucha? ya les Ahora escuchamos. sí. Muy bien, muy bien. Le damos la palabra entonces, así aprovechamos el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor poder pues, participar en este taller de Lonergan. No tengo todas las estrellitas como el doctor Paco Galán, que ha participado en prácticamente todos, ¿no? Y me lamento mucho no estar presente por allá. Se atravesaron varias cosas. También me sumo al agradecimiento a los organizadores, ¿no? Por todo lo que implica un evento como este, internacional, ¿no? Y de los temas que ahora tratamos. Ustedes saben que nuestro mundo está inundado de información, saben que en este mundo inundado de información la inmediatez se ha vuelto parte de la normativa y que en esta dinámica pues existe el riesgo de olvidar algo que es fundamental para la ciencia, para la vida humana, que es que el acto de comprender es una tarea que precisa responsabilidad. Justamente lo que han mencionado los tres colegas anteriores, pues va en esta línea, la responsabilidad que implica el acto de conocer. Y como todos aquí coincidirán, pues el entender, el conocer, pues no es una mera acumulación de datos, no implica una actitud de pura pasividad o receptividad, sino que se trata de un proceso activo, algo que el Lonergan y también la pedagogía y la didáctica contemporáneas, pues nos han estado recordando insistentemente a los que nos dedicamos a la docencia. Entender es un camino que exige atención, inteligencia, juicio y creo que sobre todo una profunda responsabilidad. Perdón, no sé por qué no avanzaba la presentación. Bueno, en este sentido quiero plantear el horizonte o la perspectiva de Lonergan. Eh, en los capítulos 6 y 7 del Insight, después de haber establecido lo propio del método empírico generalizado, Lonergan lleva a cabo el análisis del sentido común, del cual ya nos ha hablado un poco James. Para el pensador canadiense, este consiste en un desarrollo especializado de la inteligencia, con un campo operativo y propósitos muy particulares que lo diferencian del conocimiento teórico o científico.
Mientras que el conocimiento teórico se concentra en las relaciones de las cosas entre sí o de la naturaleza intrínseca de los fenómenos, el sentido común trata de las relaciones de las cosas con el sujeto cognoscente. Así, el objetivo del conocimiento científico estriba en el afán de explicar sistemáticamente y de comprender las leyes universales, a diferencia del sentido común que busca la comprensión práctica para la acción en las situaciones concretas. De esta forma, se puede apreciar que el campo propio del sentido común es la subjetividad, lo que lo distingue radicalmente de la ciencia, que se sitúa en el plano de la objetividad. La subjetividad no es para nuestro pensador un flujo caótico de datos, sino que se trata de patrones o configuraciones dinámicas que especifican lo que llamamos experiencia. En este sentido, identifica cuatro ámbitos del campo subjetivo. El biológico, que es en el que se sitúa el conjunto, y cito a Lonergan, conjunto de relaciones inteligibles que vinculan entre sí secuencias de sensaciones, recuerdos, imágenes, conatos, emociones y movimientos corporales, fin de la cita, resultado de toda la actividad de preservación y autoconservación de la persona. El estético refiere a una delectación que, si bien participa de lo corporal, no está delimitada a ello, y que surge a partir de la actividad libre y creadora de la vida humana. La configuración intelectual, que se refiere a la búsqueda de la intelección, la verdad y el conocimiento por sí mismos, y el dramático, donde se plantea lo referente a la autopresentación y la interacción con otros en un contexto social y cultural, es decir, a la construcción de nuestra vida como una narrativa con sentido. La vida humana es un drama, y esto porque el sujeto se tiene que enfrentar a una necesidad existencial que puede ser vigorosante o petrificante. Este juego permanente del que nos hablaba ya don Galeazzi. La del imperativo de la libertad, que le exige responsabilidad en un mundo que es bastante complejo y plural. En este proceso de artístico compromiso existencial, para Lonergan resulta crucial enfatizar la capacidad para la deliberación y la decisión práctica del sujeto, así como la constante interacción con las dialécticas internas y externas que configuran su vida. Esto último es importante destacar porque el sujeto dramático no está modelado únicamente por una especie de conciencia pura, sino que se ve afectado y por tanto constituido en parte por un contexto inconsciente interior y por el contexto exterior específico en el que se va escribiendo su historia. Se trata de un dinamismo fundamental porque puede orientar su trayectoria vital, ya sea hacia una mayor autonomía y autenticidad, o bien hacia una posible deriva en formas de existencia que llamaríamos menos genuinas, convirtiéndose en el extremo en un autómata, es decir, y cito a inicio cita, en una persona que piensa lo que otras personas piensan, afirman lo que otros afirman, decide y actúa como los demás lo hacen. Fin de la cita. Como expresa Durley, según el estimado Martín López Calva, que está por allá con ustedes. Es aquí donde el jesuita canadiense expresará la posibilidad de una aberración o sesgo. El drama de la existencia conlleva una tensión constante. La capacidad de erigir la propia vida puede verse frustrada o pervertida, y no precisamente desde el exterior del sujeto, sino desde este mismo. Dicho proyecto tiene una vulnerabilidad y una precariedad que le amenazarán constantemente. El sesgo dramático es la manifestación de este riesgo intrínseco a la libertad y a la dialéctica interna del sujeto humano. En este sentido, Lonergan señala dicho sesgo como una escotosis, es decir, una ceguera cognitiva, un rechazo del acto de intelección, un amor a las tinieblas, como lo señala López Calva. Inicio cita. Consiste básicamente en una función excesiva del sensor del inconsciente que bloquea el surgimiento de imágenes propicias a la emergencia de intelecciones en el sujeto. Fin de la cita. En términos prácticos, con esta obstrucción, la persona se ofusca paulatinamente respecto a aquello que constituye tanto la realidad externa como a la propia, generando una autodistorsión y por tanto un ejercicio limitado y no plenamente libre de autoconstrucción. Lonergan expresa que la escotosis mental ocasiona un socavamiento del sentido común que, inicio cita, acaba por sacrificar su autonomía y solo mediante engaños puede fingir que goza de su antiguo señorío. Fin de la cita. Y también afirma que, si bien se trata de una cuestión individual, es un asunto que puede extenderse más allá del individuo hasta convertirse en un sesgo de grupo.
esta es la fuente de los prejuicios y del declive civilizatorio de muchas naciones. Es cierto que la posibilidad de este sesgo nunca nos dejará, dado que es parte de la propia limitación humana. Justo por ello es que han de redoblarse los esfuerzos por desarrollar y lograr los insights. Toda investigación teórica que desarrolle el sujeto tiene que ser capaz de superar esas concepciones manidas, anticuadas o triviales que terminan por consolidar prejuicios y que lo único que logran es el prevalecer de las pasiones primarias. Porque cuando éstas se imponen como una especie de efecto dominó, se pervierten los insights ligados a la vida ordinaria y práctica, relegándolos en última instancia al mundo de la fantasía, donde el ego, como esa psique sensible autointeresada, se regodea. Otra forma de expresarlo es señalando que la consecuencia de este proceso es el socavamiento de la conciencia, dejando al sujeto a la merced de cualquier influencia externa. Lonergan lo afirma diciendo, inicio cita, que la escisión de la vida consciente en los modelos duales del ego y la persona pueden impedir que la atención se fije en los niveles superiores de control y permitir que los sentimientos del ego o de la sombra se insinúen como la actuación de la persona. Fin de la cita. De este modo, la psique sensible y autointeresada, impulsada por miedos, el egoísmo y otras afectividades egocéntricas, interfiere y permite que prevalezca sobre el intelecto desinteresado. Esta interferencia impide que la atención se fije, como ha dicho, en los niveles superiores de control de la conciencia, es decir, del juicio crítico, la deliberación y la toma de decisiones responsables. En este sentido, planteamos la pregunta de la inteligencia artificial generativa como potenciador de esta escotosis. La inteligencia artificial, como han dicho ya, la han presentado, es una fuente extraordinaria de posibilidades, que sin embargo podría convertirse en potenciador de esta escotosis. Esto puede ocurrir cuando esta tecnología se use de modo que refuerce las tendencias humanas que llevan a lo que Lonergan llama la huida del comprender y a la absolutización de ciertas ideas o entendimientos. En este sentido, pensemos en el horizonte de una IA controlada por las pasiones primarias antes que por las exigencias normativas de la propia conciencia, es decir, estar atento, ser inteligente, ser razonable y ser responsable. Como cualquier otra tecnología empleada en este modo, el resultado puede llegar a ser catastrófico para los individuos y sus respectivas comunidades. Por ejemplo, la IA generativa puede crear narrativas y argumentos convincentes que refuercen las ideas preconcebidas de un individuo. De esto ya nos ha hablado James hace un momento. Siendo cómplices así del autoengaño, ideas que validen sus miedos o que justifiquen sus acciones egoístas. Discursos que lejos de invitar a la autoapropiación crítica y al desentrenamiento del propio yo, que exige el auténtico conocer, refuerzan las certidumbres más cómodas y los temores más instintivos. De este modo, en lugar de promover una mayor atención a la totalidad de los datos relevantes, una inteligencia más incisiva, una razonabilidad más aquilatada y una responsabilidad más consecuente, fomentaría la selectividad interesada, la simplificación superficial que elude la complejidad, el juicio precipitado que confirma el prejuicio y la decisión autocomplaciente que ignora al otro, convirtiéndose así en un espejo que crea una imagen deseada pero distorsionada, legitimando así la permanencia en el no querer ver y obstaculizando el ascenso por los niveles de conciencia hacia una autoapropiación más auténtica. Téngase presente en este sentido que la inteligencia artificial generativa, al ser capaz de plantear contenido persuasivo, podría ser utilizada, como lo ha dicho Christian hace un rato, para crear o propagar narrativas que proliferan imágenes distorsionadas de la realidad y que por tanto a nivel individual como colectivo mantengan a los sujetos en una ceguera respecto a su propia existencia y en el mundo en el que se ven circunscritos. Esto es a lo que se conoce como burbujas de filtro, donde se exacerban, y de las que ya también nos habló Cristian, donde se exacerban las pasiones primarias a partir de las cuales se puede lograr la manipulación no solo de individuos, sino de comunidades. Recuérdese el experimento de Facebook en 2012, del cual podemos hablar en un momento. Esta manipulación comunitaria nutrida de flujos de información y narrativas persuasivas diseñadas algorítmicamente para resonar con afectos particulares y aislar de perspectivas divergentes, socava la posibilidad misma de construir un entendimiento común sobre la realidad, que es el cimiento de toda comunidad auténtica y funcional, a medida que cada grupo es encapsulado en su propia verdad, reforzada por la capacidad mimética y generativa de la inteligencia artificial,
y con esto se profundiza la fragmentación social y se puede exacerbar lo que Lonergan denominaría el sesgo general del sentido común, donde la preocupación por el bien inmediato o la perspectiva del propio grupo eclipsa la atención a problemas más amplios o al bien de otros grupos. La ceguera mencionada deja entonces de ser un mero déficit individual para transformarse en una condición colectivamente sostenida y reforzada, un entorno donde el entendimiento crítico es sistemáticamente erosionado y la capacidad de la comunidad para la autodeterminación responsable, la deliberación significativa y la cooperación en pos de un progreso genuino queda severamente comprometida, facilitando su conducción por intereses ajenos a su propio florecimiento. Bueno, me voy hacia la parte final porque creo que ya estoy en límite, ¿no? También de tiempo. Entonces, con base en estos riesgos, hay que decir, no podemos satanizar la inteligencia artificial. No podemos excluir de su uso. Es una tecnología que ha llegado para quedarse y que está incidiendo en varios ámbitos de la vida a nivel educativo y a nivel no educativo ordinario, ¿no? Ya nos han hablado justamente de ello. Y respondiendo a la pregunta que planteaba don Galeazzi de cómo evitar esa torre de Babel, cómo actuar ante esto, pues podemos responder desde la perspectiva de Lonergan. Desde este enfoque, lo primero que ha de plantearse es que se precisa de una transformación educativa profunda que priorice la autoapropiación del estudiante. Y es aquí donde podríamos servirnos de la potencia de la inteligencia artificial. En lugar de permitir o fomentar que ésta brinde soluciones simplonas, deben plantearse usos como herramienta que estimule y profundice el proceso por el cual la propia mente del estudiante comprende, juzga y decide. Por ejemplo, como ejercicio en aras de la indagación, podría pedirse a los estudiantes que usen la inteligencia artificial para plantear preguntas fundamentales que todavía no se han explorado del todo, en vez de las respuestas directas, o para producir perspectivas con argumentos contradictorios que exijan al alumno un análisis crítico y juicioso. De igual modo, para fortalecer el proceso del entender y la reflexión, se puede pedir a la IA ayuda para identificar el propio razonamiento al intentar resolver alguna problemática específica o bien solicitarle que haga visible los puntos ciegos o sesgos propios de la comprensión que uno plantea. De esta manera se promueve la introspección y se visibiliza de los elementos específicos del conocer. En cuanto, bueno, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Estoy ya en el último minuto o me queda? Sí, estamos justo, profesor. Ok, Sí. voy a cerrar. Entonces, la IA puede ayudarnos a combatir las distorsiones sobre la realidad que están arraigadas en los sujetos. Por ejemplo, podría pedírsele que desde un concreto enfoque filosófico, científico, teológico, se analicen discursos o narrativas que rodean a los estudiantes y al que en ellos se evidencie sus limitaciones. Y en tal proceso se puede enfatizar cómo éstas en ocasiones pueden cegar a los individuos y a las comunidades, socavando su sentido común. Con base entonces en lo expresado, y con esto voy cerrando, se puede usar la inteligencia artificial para reforzar el esfuerzo cognitivo del estudiante como un catalizador para la conversión intelectual de la que tanto habla Lonergan, una herramienta que exacerbe la necesidad de las operaciones humanas de experimentar, comprender, juzgar y decidir. Y sólo así es que se va a poder combatir esta aberración dramática en vez de potenciarla. Muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias a los 4 expositores. Entonces, vamos a tener un momento de redacción, de preguntas, de intercambio, unos 20 minutos. Así que, bueno, a los presentes la palabra y también si hay personas conectadas que quieran hacer preguntas. Nada, yo una primera reacción fui como anotando de las 4 exposiciones, agradecerles a todos. Con bueno, varias preocupaciones me voy a detener en la educativa, que mañana vamos a tener un panel también sobre educación. Pero bueno, yo también soy docente, así que muchas de estas cosas me llamó la atención, James, lo que decías de que les cuesta reconocer, no ser honestos con el uso de la inteligencia artificial, cómo los docentes entonces estamos planteando la inteligencia artificial. En los colegios se fomentó el uso del celular, luego se prohibió el uso del celular. Es decir, estamos en un momento de gran incertidumbre y ensayando todos con la distancia generacional que eso ocurre, ¿no? Ya José decía esta mañana, los chicos de hoy son hijos de la inteligencia artificial, no hay otro. Por ahí una preocupación
en el ámbito educativo. Me tocó hace un tiempo trabajar con chicos de cuarto grado, donde hicimos un árbol genealógico al hablar, en realidad era el árbol de la creación, y la consigna era anotar en cada rama las personas que configuraban tu existencia, y no se lo planteamos con estos términos, ¿no? Pero que te amaban, ¿no? Que sostenían tu vida. Bueno, había chicos que llenaron de nombres el árbol, y chicos que no tenían nombres para escribir, algunos que me preguntaban si podían poner el nombre de su mascota, y otros que me preguntaron si podían poner el celular. Esto fue en el año 2021, después de la pandemia. Yo la verdad que quedé como azorada, porque, bueno, así como decíamos los distintos contextos, sentidos comunes según el contexto, también hay un sentido común diferente intergeneracional. O sea, yo a veces tengo un hijo de 13 años y no termino de entender su psicología y me aterra, porque me parece que también cuando hablamos de inteligencia artificial, con lo mismo queremos decir un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces, una cosa es el uso de ChatGPT, otra cosa es el uso de un dron para detectar un cardumen, y otra cosa son las redes sociales, los videitos de YouTube, ¿no? Que también están mediatizados por la tecnología, pero que no generan alteridad en algún punto, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Jesús, un poco este esquema de Lonergan, que es lo que yo vine a buscar al taller, si hay alguna posibilidad de que un método nos ayude con esto, pero confieso que todavía si tienen alguna idea de cómo manejar este tema en la educación, o si quieren agregar algo más sobre eso, como docente me siento todavía un poco perpleja, ¿no?, con la situación. No sé, Jesús, James, que también señalaste algo educativo. Perdón, lo último el eco no me permitió entenderlo muy bien. Si vos, Jesús, bueno, vos, Jesús, decía yo algunas ideas sobre cómo el método de Lonergan puede favorecer esto, pero si a lo mejor vos o James pudieran, uno diría algunos tips, no se puede, ¿no?, pero ahondar un poquito más en la reflexión de cómo los docentes podemos trabajar en el aula con el uso de la inteligencia artificial sin perder la orientación de lo último. Perfecto. James. Sí, muy bien, gracias, Vero. En el anexo 1, yo estoy escribiendo un libro, perdón, la extensión de ponencia es un monstruo, pero es porque estoy escribiendo un libro. En el anexo 1 se encuentran actividades lúdicas que yo como maestro de inglés, de segundo idioma, podría implementar siempre y cuando hay una actividad crítica de hablar, de reflexionar antes y o después. Es decir, actividades sueltos de buscar esto, entrégame la conversación de ChatGPT, no me interesa. Pero los alumnos están más adelante en nosotros. The genie's out of the bottle. El genio está fuera de la botella, ¿ok? Hace 2 años, 40% de mis alumnos, hoy en día fácilmente 50-60% están aprovechando porque es rápido y eficaz. Entonces, uno es tratar de no disminuir el misterioso de la tecnología por utilizarlo. Yo tengo actividades muy interesantes, lúdicas, de coquetear con ChatGPT, de hacer cosas, tratar de hacer trampa, hacer cosas y luego reflexionar, pues esta es un diálogo real o es prefabricado y por qué. Es decir, promover el pensamiento crítico aprovechando de la misma tecnología. Yo no estoy contra en mi ponencia tengo un buen párrafo. Yo conozco mucho de HTML, yo he diseñado sitios de web, yo aprovecho de Google, tengo Instagram, mis sobrinos me están orientando con respecto a este mundo. Es decir, hay que tratar de cerrar la brecha por demistificar, ¿qué es eso?
pues ya tengo chats en mi ponencia, tengo varios chats interesantes, divertidos, ridículos, pero son chats, entre comillas, porque yo no creo que ChatGPT es capaz de tener un diálogo con Christian y Jesús. Yo tengo problemas por decir que ChatGPT tiene un horizonte, por ejemplo, no tiene horizonte. Bueno, hay otra pregunta en el chat, pero yo creo que Jesús quiere... A mí sí me gustaría decir algo también en torno a lo que ha planteado Verónica, ¿no? Primero, o sea, con base en lo que dice James, tenemos que usar la inteligencia artificial para no buscar respuestas simplonas, sino que más bien la forma en que los alumnos interactúen con la misma les haga de modo que les haga pensar, ¿no? Yo diseño, por ejemplo, pensando en Lonergan, justo en este verano me ha servido muchísimo todo el planteamiento lonerganiano y el planteamiento de esta conferencia, pues porque voy a dar una capacitación acá a los docentes, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial y pensamiento crítico. Y Lonergan, esencialmente el insight, pues nos lleva hacia allá, ¿no? Pero entonces a la hora, por ejemplo, de diseñar prompts que les doy a mis alumnos para que trabajen un tema, lo que hago es que configuro la inteligencia artificial, ChatGPT o el que usen, para que les haga preguntas en vez de darles respuestas. Y a partir de de las respuestas que los alumnos le van dando a la inteligencia artificial, les evidencie, por ejemplo, sus sesgos, sus fortalezas, pero también desde una perspectiva filosófica, teológica o científica, sus deficiencias, ¿no? Y entonces eso los hace pensar o que les ayude a visibilizar su propio razonamiento. De esta manera ellos también se vuelven conscientes de su acto de conocer, ¿no? Y como eso, pues podríamos plantear muchos otros ejercicios, pero no quiero agotar el tiempo, ¿no? Sí, muy en coincidencia con Jesús y con James. Yo creo que la clave está en no retardar o reprimir el uso de la inteligencia artificial, más bien todo lo contrario, enseñar el uso correcto de la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que liderar el uso de la inteligencia artificial, ponernos al frente y explicar cómo se usa. En el campo laboral se está observando que la diferencia de productividad entre un trabajador que usa inteligentemente inteligencia artificial y aquel que no la usa es enorme y va a ser mucho más grande en el futuro porque la inteligencia artificial progresa, por lo tanto la brecha se va a ampliar. No hay forma de resolver el problema de la inclusión laboral que no sea enseñando inteligencia artificial. Y acá tenemos un grave problema, yo diría, de la política pública. Es decir, somos 47 millones de argentinos que tenemos que aprender a usar inteligencia artificial, porque aún los que suponemos que la usamos, no la sabemos usar del todo bien. Por lo tanto, acá hay un tema que es cómo hacer para que en el menor plazo posible, el menor tiempo posible, la mayor cantidad de gente aprenda lo que significa, baje las resistencias que tiene y comience a usarla de manera tal que sea competente, que sea laboralmente activa. De lo contrario, lo que va a ocurrir es lo que se preanuncia, que es la exclusión laboral, que es un horizonte muy negativo que tenemos por delante. Por lo tanto, a mí me parece que la única forma de torear a este bravo Miura que tenemos delante es poniéndonos, liderándolo, es decir, poniéndonos nosotros enfrente. Y aquí el sistema educativo tiene una enorme responsabilidad en todos los niveles, desde el colegio primario infantil hasta el universitario, pero no acaba con las instituciones educativas. Esto continúa, es decir, toda la población, todas las profesiones, todas las actividades humanas que requieren, y todas requieren actividad intelectual y toma de decisiones, pueden potenciarse con la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos un tema digamos, en lugar de evitarla, en lugar de resistirla, que es una actitud bastante presente, todo lo contrario, es desmitificarla y justamente promoverla. Muchas gracias a los 4 expositores por estas presentaciones tan interesantes que nos siguen entusiasmando para profundizar y para seguirnos haciendo preguntas. Un tema que me queda de esta mañana y que ahora también lo propongo tal vez al doctor Covarrubias, pero si quiere alguno de los otros expositores,
tiene que ver con lo que ya vienen diciendo ustedes sobre la educación. Bueno, por una parte hay una postura más optimista y otras un poco más atentas a lo negativo, como en la última exposición que también nos dio soluciones, pero nos habló de este concepto que para mí es nuevo, la escotosis, como esa ceguera cognitiva. Bueno, una dificultad en el ámbito educativo es la velocidad de la inteligencia artificial. Es decir, nuestro cerebro, para aprender un idioma, para aprender una operación matemática, necesita un tiempo, una evolución, que si no se respeta, nunca se logra aprender correctamente. Entonces, cuando la inteligencia artificial suple tiempos, por ejemplo, para aprender un idioma, si yo inmediatamente busco un traductor y no aprendo la estructura gramatical, no hago todo el esfuerzo que requiere ese idioma, y sí, podré saber cómo utilizar la herramienta, pero nunca aprender el idioma, porque hay obviamente dos tiempos, dos funciones cerebrales distintas. Entonces, ¿cómo incluir el tema de esta aceleración brutal? Y sobre todo pienso en el ámbito educativo, porque a veces los reparos que ponemos es por eso, porque estamos en dos tiempos, en dos registros distintos temporales, y uno que tiene que ver con la evolución natural del conocimiento en la persona, que por más que esté sobreestimulada desde la pequeñez, hay estructuras que llevarán un tiempo distinto. Muy bien, bueno, pues no sé si me escuchan. Sí se escucha, ¿verdad? Ah, muy bien. Yo creo que compartiendo el criterio de Luis, pues obviamente tenemos una aceleración en ya no solamente en la recabación de datos, en las formulaciones, incluso en las tomas de decisiones. Tenemos pues una ventaja fenomenal porque la inteligencia artificial ahorra tiempos. Pero ¿cuál es el problema del ahorro del tiempo? Es que ya no pasamos por procesos discursivos. Y al no pasar por procesos discursivos, no somos capaces de generar crítica. Aceptamos acríticamente el cúmulo de datos que se nos dan, las soluciones que son express, pero que finalmente pueden tener consecuencias que no necesariamente son alcanzadas por el análisis de la inteligencia artificial. Ya lo decía aquí Luis, ¿no? El tema de la captación de los cardúmenes, ¿no? Pero todas las implicaciones a nivel laboral, humano y también de desgaste ecológico. Yo creo que ya estamos muy poco orientados a establecer diálogos de confrontación en donde analicemos otros niveles de realidad integral que vienen desde las experiencias históricas, culturales y obviamente de trascendencia, porque la inteligencia artificial, aunque le haces preguntas de trascendencia, generalmente en sus respuestas hay más practicidad para poder hablar de lo inmediato. Entonces yo creo que sí necesitamos volver al discurso, aunque la verdad ya no estamos como muy pacientes para llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Sumo sobre lo que decís. Uno de los peores, o digamos, más problemáticos, amenazas que enfrentamos, es el hecho de individualizarnos, de hablar con la inteligencia artificial y perder la esencia social, porque la educación también tiene un condimento social muy fuerte, que es el trabajo en equipo, la discusión, el debate. Si yo le hablo solo a la inteligencia artificial y recibo todo lo que le pido y quedo en eso, rompo ese espíritu acrítico necesario que es la discusión pública, el debate. ¿Qué piensa el otro? Y yo creo que ese tal vez sea, desde mi perspectiva, el peor riesgo que hay en el sistema educativo. Es decir, que es el ensimismamiento, la individualización, perder la noción del trabajo grupal, del equipo. Entonces yo creo que los modelos educativos tienen que necesariamente forzar dinámicas sociales, dinámicas grupales.
y tal vez hacer teatro o hacer deporte o complementar lo que es el trabajo intelectual puro, trabajos en equipo, proyectos, pero que abran, digamos, que rompan, que creen la necesidad de tener que abrir la discusión, de no quedarse con el dato que viene. Porque si yo asumo acríticamente el dato que viene, voy a crear una cuestión de pereza intelectual, de adormecimiento intelectual, que creo que es la peor amenaza que enfrentamos. Pero yo creo que eso hay que combatirlo desde la pedagogía, la forma de organizar el trabajo en el aula, y creo que eso tiene que ver desde el infantil, el primario, secundario, universitario, creo que nos atraviesa a todos. Bueno, sumo una última pregunta del chat y además hay una reacción de James y de Jesús, así que ahora les damos la palabra. Primero leo la pregunta y después le doy la palabra a los profesores. La pregunta dice, James, ¿qué tanto las lógicas escolares basadas en los resultados, en las entregas, entre comillas, en las evidencias, son parte del uso acrítico o poco creativo de la inteligencia artificial? Esa es una pregunta para James, que también la puede ver en el chat, pero además él tenía su propia reacción, ¿no? Ok, muy bien, gracias por la pregunta. Les voy a comentar rápidamente de una experiencia mía. Es una nota en mi ponencia. Desde el otoño de 2016 hasta 2020 tuve un trabajo de tiempo parcial en Notion, es una empresa aquí, editando, no redactando, editando planes de elecciones de preescolar y primaria, no prepa, no secundaria, preescolar y primaria. Los autores con buenas intenciones, no lo dudo, ellos hicieron los planes, se centraban en definir objetivos de aprendizaje, identificar habilidades y competencias medibles, determinar las evidencias. Esta es la pregunta de Jesús, de los estudiantes utilizados por el maestro. El término coach es de moda, no maestro, maestra. Para medir el desarrollo de habilidades y competencias específicas. Y ahí desvanece el propósito de conocer y saludar los incesantes qué y por qué y qué, mami, y quién es Dios, y qué es el sonido, y qué es el espacio, y qué es el dinero, y qué es qué. Ya. A Dios desde este nivel de los niños llenos de asombro de entre 3 y 6 años. Cuando hablamos del principio sacar el niño o la niña, ya no está Paco, pero él está escrito sobre eso en su ensayo Autoapropiación y Cosmópolis. El Babel tiene que ver con un sesgo general en los maestros de kinder, de primaria, con buenas intenciones, pero no están formados para abrazar los pequeños y su asombro. En mi ponencia, en la última parte, cuento de Lupita, y es la hija de un exalumno de Nueva España, donde hicimos la presentación de libros de Juan Martín hace 15 años. Uno de mis alumnos dice que un día mi hija me dijo, mamá, cuéntame la historia. ¿Cuál? La historia de todo. ¡Wow! Esta viene a la mano con la ponencia, la intervención de Padre José Funes, cuando hablaba de perspectiva cósmica, del Big History. Este es el deseo encarnado de los pequeños y tenemos que buscar manera de identificar el niño o la niña bien deprimido, bien squash en mí. Estoy hablando de Jamesito,
para abrazar el qué y el por qué de los pequeños. Este es lo que Paco, cuando se refiere al principio de movimiento y reposo. Esto es el qué y el por qué. ¿Y qué vamos a hacer para divertirnos el fin de semana? No es evidencia, son cosas medibles. No, es el qué. Este es el principio. Perdón, pero esta es muy buena pregunta y me abrió los ojos increíblemente ser autor de planes de nivel preescolar y primaria. Gracias, James. Gracias. Jesús, quería reaccionar también. Una última Sí, palabra. muchas gracias. Me gustaría decir un par de cosas. Uno sobre la que se decía antes, sobre la velocidad, y otro sobre esta misma pregunta de Jesús. Uno, me parece que, o sea, el hecho de cómo está evolucionando la inteligencia artificial no lo podemos negar y así funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que por una parte hay dos juegos que tenemos que llevar a cabo los que nos dedicamos a la educación. Una es que tenemos que subirnos a esa velocidad en cuanto o intentar subirnos en cuanto al estar informados. Yo me enteré de la inteligencia artificial y me subí al tren en cuanto esto inició, porque me vi en mis redes sociales un reel que hablaba de cómo engañar a tus profesores para escribir ensayos. Y entonces a partir de ahí fue que dije, no me puedo quedar atrás, o sea, tengo que estar viendo cómo lo están usando de forma errónea y de esta manera estar enterado de todas las posibilidades que podría haber para mi aula de clase. Y esto a su vez pues me va llenando de opciones, de herramientas para yo ocupar. Ahora, esa misma velocidad no la empleo en mi aula de clase. ¿Por qué? Porque los chicos, aunque yo ahorita estoy a nivel universitario, pero cuando estaba el auge estaba en la prepa, que es el nivel anterior acá en México, pues les falta, ¿no? Todo un trabajo crítico que se están saltando por la inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que hago en el aula? Si bien es que tengo momentos muy tecnológicos, los obligo, los forzo a estos momentos de reposo de los que habla James, a esto de lo que dijo Christian, que es volvamos al papel, volvamos a escribir, volvamos a la reflexión, a la pausa que requiere justamente el pensamiento, ¿no? Entonces, uno tiene que volverse creativo a la ver cómo llevarlo, ya, y aunque a veces se niegan, chocan, patalean y todo, a final de cuentas, algunos terminan agradeciéndote al final. ¿No? Y es algo que uno se lleva en el corazón, ¿no? Y por otra parte, lo que decía Jesús, esto de las lógicas escolares, o sea, creo que desde la misma forma en la que el profesor se autopercibe, es donde luego está el problema. Porque sigue habiendo en nuestra época profesores que se consideran la enciclopedia y que los alumnos son meramente receptivos. Y ese es un problema. Y no es para nada lo nerganiano. Yo terminaba diciendo, pero pues ya no lo dije, ¿no? En la ponencia que después más adelante se los envió por correo, que lo que plantea Lonergan en última instancia debe estipular que la enseñanza es una praxis crítica y creativa en la que el profesor es el primero que se debe autoapropiar a sí mismo y de esta manera cambiar el enfoque de cómo es el proceso del aprender. De esta manera cambiar la lógica escolar y los trabajos, las actividades que deje, pues van a también a tener un sentido distinto, un sentido más crítico que la mera dinámica de dejar trabajos por dejar, ¿no? Sin sentido. Y esto, pues, en la pedagogía contemporánea, pues, está muy, muy marcado, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Jesús, gracias, James. Realmente todos excelente. Bueno, gracias a los profesores aquí presentes. Tenemos una pausa ahora. Y bueno, nos estamos viendo después a las 5. Muchísimas gracias a todos. Muchos saludos. Gracias. Saludos, gracias a todos, gracias. Adiós, James. Un gusto, Jesús. Un gusto. Sí, ya seguimos en contacto, ¿sale? Cuídate mucho. Igualmente, gracias.